esta mañana nuestro estudio de la palabra de Dios. El versículo que se leyó al principio en Efesios capítulo 2 y versículo 19 dice: así ya no sois extraños ni forasteros. Esta declaración, así ya no sois extraños ni forasteros, da a entender que se está hablando de algo y con alguien. Anoche estuvimos hablando un poquito de esto, pero queda otra parte que en otra ocasión lo vamos a estudiar. O sea que vamos a atender a esta forma del texto, a lo que está sugiriendo, que se está hablando de alguien en un momento específico. El apóstol Pablo, que es el que está hablándole a alguien. Podemos decir desde este momento que Pablo le está escribiendo a los efesios. Los efesios pues eran personas no judías, aunque allí también habían judíos, pero Pablo le está escribiendo a personas que no eran judíos, personas que se convertían al cristianismo y venían del mundo gentil, como los judíos llamaban. Ellos eran el pueblo judío, el pueblo de Dios, los hebreos, el Israel, y el mundo gentil, las demás personas. Hablando al mundo gentil, Pablo les dice: así ya no sois extraños ni forasteros. Hay algo que ha hecho del pueblo gentil, o sea, hay algo que ha hecho a la humanidad, ni extraños ni forasteros, para con el Israel de Dios. Y yo quisiera en este momento que ustedes buscaran a Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, para que nosotros de una vez ya entremos en qué cosa es lo que hay, que ha hecho que la humanidad, como llamaban los hebreos, los gentiles, no seamos ni extraños ni forasteros con respecto al pueblo de Israel. Ya tienen Gálatas capítulo 3, vamos a leer el versículo 29. Dice: y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham, y conforme a la promesa, herederos. Así que cuando cualquier persona de la humanidad, entre ellos nosotros, si somos de Cristo, ya somos herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de la promesa que Dios habló, de la descendencia de Abraham. O en la descendencia de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Somos los miembros de la familia de Dios, israelitas espirituales. Dios tiene una iglesia, ese es el Israel espiritual, porque cuando Cristo estableció la iglesia cristiana, ya el pueblo de Dios no era el Israel literal, era la iglesia de Dios antes de Cristo. Ellos debían dar a conocer el mensaje de salvación, el Mesías que debía de venir a salvar a la humanidad, a todas las personas. Pero Cristo estableció la iglesia cristiana, y la iglesia cristiana somos el Israel espiritual. Si fuéramos nosotros de nacionalidad judía, es posible que alguno de nosotros tengamos esa descendencia de algún hebreo, o fuéramos nosotros
de cualquier nacionalidad, de todas maneras, Israel literal y cualquier nación al ser de Cristo, formamos el Israel espiritual, que dicho de otra manera, somos la iglesia de Dios. Así, dice el apóstol, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios. Me llama la atención de la presentación que el apóstol Pablo hace cuando dice conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son esos santos a los que él se refiere? ¿Qué cosa es algo santo? Algo santo es cualquier cosa que sea separada para un uso sagrado, que sea separado para algo sagrado. Pero aquí no se está hablando de algo, sino de alguien. Cuando dice conciudadanos de los santos, Pablo le está diciendo a los efesios que ellos también entran a esa categoría de santos. Y se está refiriendo a los judíos que ya son cristianos, a los apóstoles, a los judíos que ya creyeron en Dios, a los israelitas que ya creyeron en Dios, que ya creyeron en Jesús, los está llamando santos. ¿Eran perfectos esas personas? ¿Eran perfectos los efesios? ¿Somos perfectos nosotros? Sin embargo, se nos está catalogando como santos. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados por Dios para algo. La palabra de Dios dice, hablando de sus hijos, hablando de su pueblo, vosotros sois real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien. ¿Anuncien qué cosa? ¿Anuncien qué? Que anunciemos las verdades del reino de Dios, que anunciemos la verdad del Evangelio, que anunciemos la verdad que Cristo vino al mundo para salvar a la humanidad. Es una obra especial que Dios tiene, y aquí la Biblia lo recalca. Nuestra hermana en la escuela sabática, ella estaba hablando de esto, y yo veía la vista que pasaba aquí del edificio que se construía, y yo decía, no sabe que yo voy a hablar de algo que tiene mucho que ver con esto. Y ella hablaba que somos obreros, y se cantó el himno que hace falta obreros hoy que quieran servir a la causa de Dios. El ser herederos de la promesa, conciudadanos de los santos, es la obra a la cual Dios nos ha llamado, de dar a conocer el mundo las verdades gloriosas del Evangelio, no como algo que hay que como sentirse a uno como que es menos, o como que está anunciando una cosa de poco valor, los demás valor que hay en este mundo. La cosa que más vale en este mundo es el pueblo de Dios. Somos nosotros las personas, porque lo más grande que hay sobre nosotros es el Evangelio, es el amor de Dios que vino para salvar a la humanidad. Así que somos conciudadanos con los santos, y somos un pueblo puesto aparte por Dios para anunciar al mundo el amor de Dios, que Dios vino a este mundo
para dar su vida por nosotros. Y el texto termina diciendo, miembros de la familia de Dios. ¿Qué cosa dice la Biblia cuando señala a los gentiles que pertenecen a Cristo? Y yo lo traigo a un aspecto ya a nuestros días, para nosotros mismos. ¿Qué significa esto de ser miembros de la familia de Dios? Cuando yo pienso en esto, en ser miembros de la familia de Dios, pienso en más de una cosa. Y como que es en más de una cosa, por algo hay que comenzar, ¿verdad? Entonces voy a comenzar por esta parte. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Y cuando Cristo dijo esto, Él dijo, Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero nosotros sabemos que Abraham, Isaac y Jacob en este momento están descansando. Están muertos. ¿Cómo es que dice entonces que Dios es Dios de vivo? La familia de Dios es una familia de seres vivientes, de personas vivas. Cuando Jesús habló de Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que aunque esté muerto, la Biblia lo que dice es que están durmiendo, están descansando. La familia de Dios comprende seres humanos que en su tiempo, cuando vivían, eran hijos fieles de Dios. La Biblia los señala como los hijos de Dios. Cuando llegó el tiempo que por causa del pecado, la vida terrena de esas personas ya había terminado, entonces ellos pasaron al descanso, pero simplemente están durmiendo. Para Dios están vivos, porque Dios es el Dios de la vida, y los que murieron no fueron desechados para siempre. Los que murieron siendo fieles a Dios siguen siendo la familia de Dios, y no que estén ahora vivos en algún lugar, sino que están descansando, pero sus obras con ellos siguen. Y cuando Cristo venga, dice la palabra de Dios, que Dios traerá con Cristo a los que durmieron en Él. O sea, el registro. ¿Quiénes somos nosotros de verdad? Cristo lo tiene, como dice la palabra, escritas en el libro de la vida. Al venir Cristo, viene con todas esas personas, y entonces se produce lo que será la resurrección. Como dice en Corintios 15, a la final trompeta, y como dice en Primera de Tesalonicenses, a la final trompeta, los que durmieron en Cristo se levantarán, resucitarán, o resucitaremos si estamos muertos, y los vivos seremos transformados. Entonces, la familia terrena de Dios en este mundo, compuesta desde Adán hasta nuestros días, hasta el último que haya de pertenecer a la familia de Dios, vamos a estar reunidas para siempre. Los que descansan en sus tumbas, los que descansan en la muerte, Dios los va a levantar, y los vivos se van a transformar, y así estaremos siempre con el Señor. Yo sé que al decir estas palabras, cualquiera que las escucha puede pensar que estoy equivocado en lo que estoy diciendo, porque muchos millones de cristianos creen que cuando la persona muere, si fue fiel a Dios, ya van a la gloria, a gozar con Dios, y están en el paraíso de Dios. Muchos millones creen eso. Yo estoy hablando en una forma cierta
que la familia de Dios, una buena parte descansa. Millones de la familia de Dios descansan porque están muertos. ¿Cuál de las dos opiniones es la correcta? Lo que estoy diciendo, que la familia de Dios que ha muerto descansan esperando, y que los vivos que estemos vivos estamos esperando, y si pasamos a la muerte también vamos a la tumba a esperar, o la idea de que ya están gozándose en el cielo. ¿Cuál de las dos cosas es cierta? Bueno, miren, la Biblia habla y dice mucho sobre esto, pero acerca de esto yo solamente voy a recordar las palabras de Jesús. Porque la Biblia dice la verdad, la Biblia dice las cosas, pero las palabras de Jesús son las que uno debe de tomar, porque Jesús es nuestro Salvador, Él es Dios, Él es el que vino a salvar a la humanidad. Y Jesús, antes de la crucifixión, el jueves antes de la crucifixión, hablando con sus discípulos en el momento de la Santa Cena que Él tuvo con Él, o de la comunión que tuvo con ellos, o después de la Pascua, todo es refiere al mismo evento que Él tuvo con ellos. Jesús dijo, Juan, lo que está escrito en Juan 14 del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así yo se lo hubiera dicho. Dijo Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando haya preparado el lugar, cuando haya terminado de preparar el lugar para ustedes, volveré otra vez. ¿Y qué cosa dice? Y los recogeré y estarán conmigo para siempre. El mismo Jesús dijo que esa unión de su familia terrena iba a ser cuando Él volviera a esta tierra. Son las palabras de Jesús, y Él pues tiene la razón cuando Él habla, y por eso la Biblia lo registró una vez más el lugar donde está escrito. ¿Cuál es el texto? Juan 14 del 1 al 3. Pero cuando pienso en la familia de Dios a la cual nosotros pertenecemos, porque el apóstol dijo, ya no sois forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué familia de Dios es esa? ¿Es solamente los que hemos estado en este mundo? Ya les dije a ustedes que pensaba en muchas cosas. Comencé por hablar de la familia de Dios de la tierra, pero Dios tiene otra familia que no está en esta tierra. Dios tiene su familia en los cielos. ¿Quién es la familia de Dios en los cielos? Cuando digo cielo, no me estoy refiriendo al cielo atmosférico, sino que me estoy refiriendo al cielo astral y al paraíso donde Dios está también. Porque los ángeles de Dios son miembros de la familia de Dios. Que nosotros seamos de la familia de Dios significa que somos no ángeles, pero sí de la familia de los ángeles, porque ellos y nosotros somos la familia de Dios. ¿Y son los únicos? No. En el libro de Job habla que una ocasión Dios tuvo una reunión donde vinieron los hijos de Dios. Esos hijos de Dios, ¿quiénes eran? La clave para saber quiénes eran es que allí fue Lucifer, ya convertido en el enemigo, en diablo, en Satanás. Y Dios le preguntó, ¿y tú de dónde vienes? Y Lucifer dijo, yo vengo de rodear la tierra, de andar por ella. O sea, le dijo, yo soy representante de la tierra y por eso estoy en esta reunión. Esa reunión era una reunión que Dios hace o que hizo con representantes de Él, con seres que Él había creado en otros lugares del universo. No somos nosotros
en esta tierra, los únicos seres que Dios ha creado. Dios ha creado a los ángeles antes que a nosotros. Y Dios ha creado también en el universo otros seres inteligentes. Y eso lo cree toda la humanidad que Dios ha creado. Bueno, yo estoy diciendo así, dije que lo cree toda la humanidad y lo voy a aclarar. Creemos que Dios ha creado en todo el universo otras personas, otros seres que forman parte de la familia de Dios. Así que cuando somos miembros de la familia de Dios, nosotros somos de la familia de los ángeles, somos de la familia de los hijos de Dios de todo el universo, somos miembros de la familia de Dios de la tierra. ¿Y cómo uno llama a su familia? A papá es el padre, ¿verdad? Y tenemos hermanos. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Cristo enseñó a decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Cristo mismo es el Hijo de Dios. Cristo es nuestro Padre eterno y también es nuestro hermano eterno. Así que la familia de Dios conlleva esto. Ahora, yo diría, hermanos de los ángeles, somos creaciones distintas, pero somos hermanos de los ángeles y somos hermanos de todos los seres que Dios ha creado en el universo y también de la familia de Dios en la tierra. Y aquí en la tierra, aquí, los que somos miembros de la iglesia de Dios, ¿cómo nos decimos unos a otros? ¿Cómo nos decimos? Nos decimos hermanos, pero debe ser que cuando uno dice hermano o hermana, lo diga sintiendo lo que es sentir que de verdad somos hermanos. No como en algunos lugares que se dice palabras como compañero, camarada o cualquier cosa que da la idea de igualdad, pero que hay diferencia. Cuando se dice hermanos, es que Dios nos ha hecho sus hijos. Y Cristo, que también es Dios, que es nuestro Padre eterno, también es nuestro hermano. Y por lo tanto, debemos sentir el orgullo de ser hijos de Dios. No el orgullo de la vanagloria, porque el que se ensalza será humillado, sino el orgullo de ser hijos de Dios, la satisfacción de ser hijos de Dios. Y así debemos nosotros tratarnos los unos a los otros. Cuando al principio dije que todos creen que Dios creó en el universo otros seres, yo sé que mucha gente, millones de personas, unos porque lo creen así, otros porque se les enseñó así, no creen que Dios haya creado nada. Creen que vinimos por la evolución o por la casualidad. Pero aún ellos que no creen en Dios, creen que hay vida en otros planetas, que hay vida en otros lugares. ¿O ustedes nunca han oído hablar de los ovnis o de los extraterrestres? No tienen aquí las potencias, radares y cosas puestas hacia el espacio para recoger señales de otros mundos. ¿No creen que vienen aquí y se manifiesten alguna vez? Hay algo que es verdad, que no se puede ocultar y no lo puede ocultar nadie. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios creador y Dios es un Dios de vida y Él ha dado vida a otros seres. Todas esas personas, todos esos seres somos la familia de Dios. Así que no somos este grupito que estamos aquí, somos la familia de Dios en la tierra y en el universo. Y yo personalmente le doy gracias a Dios por ser de su familia. No soy un extranjero, no soy un advenedizo, soy miembro de la familia de Dios, de los santos de Dios que Dios ha separado para algo especial. Es más, soy miembro de la familia de Dios que Dios tiene en mente
para el universo poblado por seres que voluntariamente le siguen. Y yo una vez más quiero agradecer a Dios por ustedes y por mí, porque voluntariamente hemos decidido ser de Dios y seguir a Dios. Ahora, la familia de Dios aquí en la tierra, la iglesia de Dios aquí en la tierra, Pablo dice cómo es que llega a existir. Y Pablo habla inspirado por el Espíritu Santo. Él no está diciendo lo que a él se le ocurre solamente. Él está escribiendo guiado por el Espíritu Santo. El versículo 20 dice, voy a leer el 19 y el 20 para poner la conexión de los textos. Así, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Jesús es la piedra angular, no solo de la familia de Dios en la tierra. Y yo diría, esto lo voy a decir de otra manera, Jesús es la piedra angular, no solamente de su iglesia aquí en la tierra, porque ahora está hablando de la iglesia de Dios. Jesús es la piedra angular de la familia de Dios en todo el universo, porque Cristo es el creador de todas las cosas, visibles o invisibles. Sea lo que sea, Jesús es el creador. Aclaro, la expresión sea lo que sea, porque a veces uno da una expresión y alguien la puede tomar como le parezca. Jesús no es el creador del mal, no es el creador de la mentira. El creador del mal y de la mentira y del asesinato es el diablo, es el padre de mentira, es el homicida, es el que trajo el pecado. Cuando digo que Jesús es el creador de todo lo que sea, es de todo lo que sea correcto, bueno, de todo lo que representa a Dios, de todo lo que es amor, porque Jesús también va a destruir en esa batalla que hay entre el bien y el mal. Él también va a destruir en su momento dado, y así dicen las Escrituras, al diablo, va a destruir a los demonios y va a destruir a todos aquellos que voluntariamente eligieron el mal, eligieron la mentira. Así que la piedra, el cimiento, la piedra angular es Cristo. El cimiento del edificio, el cimiento de la iglesia son, según la palabra de Dios, los apóstoles y profetas. ¿Qué significa apóstoles y profetas? La palabra de Dios fue traída no por voluntad humana. Los santos hombres de Dios, los profetas, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas en este sentido y los apóstoles significan lo que es la Biblia, la palabra de Dios completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La iglesia de Dios está fundada sobre Cristo y sobre la doctrina que tiene la palabra. O sea, no es que uno se levante por aquí a decir, yo soy de la familia de Dios, y que uno invente su propia religión, invente cuántos hay que dicen que son Cristo, y que son esto y son lo otro. No, nosotros somos de la familia de Dios si estamos edificados en la doctrina bíblica. Somos la iglesia de Dios si estamos edificados en la palabra de Dios. Eso es lo que nos da la validez, no nuestro cerebro, no nuestra mente, no lo que querramos decir, sino lo que Dios dice en su palabra. Dicho de otra manera, al ser la iglesia de Dios, es porque nosotros creemos y enseñamos lo que la Biblia dice. Y aquí necesito aclarar algo más. ¿Tiene Dios en su familia algunas personas que en el momento
actual no cree o no sigue todo lo que la Biblia dice, pues sí la tienen. Son hijos de Dios sinceros, que aún ellos no han entendido la verdad completa como la palabra enseña, y por eso la Biblia enseña lo siguiente en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 en adelante. Ahí hay 3 ángeles que se ven volar por el cielo, 3 ángeles que tienen el evangelio eterno, llamando la atención del mundo para que el mundo sepa que hay que temer a Dios y darle honra, que hay que adorar al Creador, que Babilonia, que es la confusión religiosa, ya cayó. Y entonces la declaración de Dios: salid de ella, pueblo mío, es la que nos enseña que Dios tiene un pueblo grande en esos lugares donde no se enseña la verdad, pero que hay hijos de Dios verdaderos. Ellos también van a venir a formar parte de la familia de Dios, edificada sobre los cimientos de los profetas, de los apóstoles, siendo la piedra angular nuestro Señor Jesucristo. Aquí se compara a la iglesia con un edificio. Aquí se nos compara a nosotros con un edificio. Y yo quiero que ustedes presten atención especial al texto 21, Efesios 2:21. En Él, o sea, Jesucristo, que es la piedra angular, en Él, en Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. En Él todo el edificio va que, en el cuadro que nuestra hermana presentaba allí, tenía el edificio y un albañil que estaba trabajando. Este edificio que va creciendo está representando a la iglesia de Dios que va creciendo. La iglesia de Dios no es estática. La iglesia de Dios va creciendo. Yo diría que la familia de Dios va creciendo, pero va creciendo ¿de qué manera? Dice, va creciendo para ser un templo santo. ¿De quién? Del Señor. ¿Cuál es ese templo del Señor? Si uno puede decir el templo del Señor es la iglesia. Ok, pero yo quiero que nosotros prestemos atención a otra cosa. Cerquita de aquí de Efesios está Primera de Corintios. Así que, por favor, vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 dice allí: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y hay una advertencia: si alguno destruye el templo de Dios, será destruido por el Señor, porque ese templo es santo. Y ese templo, ¿sois quiénes? Ese templo sois vosotros. Así que el templo de Dios somos nosotros. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Dice allí: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Cuando el apóstol habla
de un edificio que va creciendo para ser templo de Dios, está hablando de la iglesia. Pero la iglesia está compuesta de piedras vivas. Sí, todo el edificio de la iglesia, que es un templo, no es estático. Va creciendo, pero no se refiere al edificio de 4 paredes. ¿A quién se refiere? A mí. Y ese mí somos cada uno de nosotros. Somos cada uno de los hijos de Dios. O sea, hermano, no podemos quedarnos estáticos. Tenemos que crecer. Versículo 22 dice: en Él, en Cristo, vosotros también sois edificados juntos para la morada de Dios mediante el Espíritu Santo. O sea, que lo que tiene que haber dentro de nosotros, los hijos de Dios, es el Espíritu Santo. Es la obra que nos hace crecer. Por eso yo pensaba la armonía de la escuela sabática de hoy con esto que yo les estoy presentando, porque Dios guía así. Pero quiero hacer esto un poquito más personal. Yo nací en este mundo, soy un hombre, el representante de este planeta Tierra no es terrícola, es el hombre, así lo dice la Biblia. Y nací en un mundo de pecado, y por haber nacido en un mundo de pecado, pues a mí me pasa una cosa. Nací siendo un niño y fui creciendo, y tenía, si ustedes ven la piel mía cuando yo era un niño, que es piel más lisita, más, no tenía, todo, qué hermoso la piel de un niño, ¿verdad? Y seguí creciendo y llegué a la juventud, a la plenitud de la vida. Y qué bien luce uno cuando es joven. Yo también lucía bien cuando era joven, pero seguí viviendo en este mundo y llegué a un momento donde ya dejé de crecer y empecé a bajar. Y cuando uno comienza a bajar ya no se detiene. ¿Usted sabe dónde uno se detiene? Usted sabe dónde uno se detiene, ¿no? Pero inclusive después de muerto, uno sigue bajando porque no se queda el cuerpo muerto, sigue bajando y viene a los cementerios que son llanitos, y si todo lo que tienen enterrado, aunque sea fuera un puñadito de tierra así, fueran lomas ya. Desaparecemos, o sea que por causa del pecado nosotros vamos bajando y desaparecemos. Pero en Cristo somos otro edificio. La tienda terrena se va perdiendo, pero el edificio que somos en Cristo, ese cada día va creciendo. Y hoy más que ayer, y mañana más que hoy. Aunque uno se vaya gastando, cuando estamos en Cristo, somos criaturas nuevas que vamos pasando de gloria en gloria, porque somos templo del Espíritu Santo. Y así debemos ser nosotros, como templo del Espíritu Santo. Cada cual tiene su don. Yo les hablaba al principio que lindo sería tener aquí un concierto, porque hay tanto talento musical aquí en este grupo. Pero cada uno de nosotros tiene un talento que Dios le dio. Ese edificio nuestro, Cristo, la piedra angular, porque Él es el centro de nuestra vida. Es lo que entra en nuestro cerebro y nos hace ser hijos de Dios, que vamos creciendo, desarrollando, y por la eternidad estaremos con Dios para siempre, si es que aquí en la tierra nosotros hacemos de Cristo nuestro Dios, hacemos de Cristo nuestro Salvador,
si es que somos el pueblo de Dios. Hay un texto en la Biblia que quiero compartir con ustedes para terminar, porque este texto es para ustedes y para mí. Es el texto para todo el que esté escuchando todo esto que yo estoy diciendo. La Biblia lo dice, está en Daniel. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Dice allí, entonces los sabios, y acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, la inteligencia, apartarse del mal. Entonces los sabios, yo diría, cambiar la palabra sabio, entonces la iglesia de Dios, entonces la familia de Dios, entonces nosotros los hijos de Dios resplandecerán con el fulgor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y para esto es que Dios nos ha llamado. Para esto es que Dios quiere que seamos su iglesia, para que en este mundo vivamos gozosos de ser hijos de Dios. Por eso la Biblia dice que siempre debemos estar gozosos, porque somos la familia de Dios, templo del Espíritu Santo. Hermanos, que nadie, como el himno que cantamos al principio, nos pueda separar. Nos pueda separar de Dios. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Nada en este mundo. Dios nos bendiga a ustedes, a mí. Dios nos bendiga a todos. Y gracias a Él, porque somos su familia, porque Él es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Dios nos bendiga. Amén.